Muy buenas, soy Roger y bueno, en este vídeo os voy a hablar de los pasos en fotografía. Es algo que seguro que muchos habéis escuchado hablar cuando habéis comenzado y no entendéis muy bien a qué se están refiriendo. Por ello, en este vídeo te lo voy a explicar con detalle para que por fin entiendas qué son los pasos en fotografía. Así que nada, no me enrollo mucho más y vamos directamente al lío. Bien, los pasos en fotografía están divididos en tres principales bloques. El primero de todos son los pasos de luz y hace referencia a la cantidad de luz que está llegando al sensor de la cámara. El segundo está relacionado con el rango dinámico y el tercero con la estabilización de la cámara o del objetivo que estemos utilizando. Bien, empecemos por los pasos de luz. Básicamente los pasos de luz son el aumento o reducción de luz a la hora de exponer una imagen. Cuando hablamos de subir un paso, hace referencia a que va a entrar el doble de luz de la que entraba anteriormente a la escena. Y cuando bajamos un paso, quiere decir que va a entrar la mitad de luz de la que entraba anteriormente. Básicamente, para que lo entendáis más rápido, es que cuando subimos un paso va a haber más luz y cuando bajamos un paso va a haber menos luz. Cada parámetro individualmente del triángulo de exposición tiene unos valores diferentes para indicarnos los pasos. Empezando por el diafragma, los pasos los podemos encontrar como F1.4, F2, F2.8, F4 o F5.6 de ahí en adelante. A menor sea este valor, es decir, a menor sea el valor F, entrará mayor cantidad de luz, por lo cual estaremos aumentando pasos. A mayor cantidad de pasos, mayor cantidad de luz. Mientras que a mayor sea este valor, es decir, cuando estemos utilizando un F mayor, entrará menor cantidad de luz, con lo cual estaremos reduciendo pasos de luz. Es decir, entrará menor cantidad de luz a la imagen. Por otra parte, estaría la velocidad de obturación, que funciona de una forma muy similar al diafragma. Básicamente, a menor número también estaríamos aumentando pasos de luz y a mayor número estaríamos reduciendo pasos de luz. Es decir, entraría menor cantidad de luz a mayor número y entraría mayor cantidad de luz a menor número. Los pasos en lo que vendría siendo la velocidad de obturación lo podemos encontrar como 1 partido 60, 1 partido 125, 1 partido 240 y de ahí en adelante. La verdad que, como veis, es bastante fácil de entender y no es que sea muy complicado. La verdad que es bastante amigable cuando pues te lo estudias unas cuantas veces para entenderlo a la perfección. Bien, ahora pasemos al ISO. El ISO sí que es verdad que cambia un poco respecto a lo que vendría siendo el diafragma o la velocidad de obturación, ya que el ISO, cada vez que aumentamos un paso, es decir, cada vez que vamos de un número menor a un número mayor, estaríamos aumentando pasos de luz, es decir, entraría mayor cantidad de luz y el sensor sería mucho más sensible. Los pasos en el ISO los podemos encontrar como ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800 y de ahí pues en adelante. La verdad que el ISO yo creo que es el que más fácil se puede llegar a entender, ya que cada vez que aumentamos un número está entrando mayor cantidad de luz y cada vez que reducimos un número estaría entrando menor cantidad de luz. La verdad que es bastante sencillo el ISO respecto pues a la velocidad de obturación o lo que vendría siendo el diafragma. De todas formas, si no entendéis muy bien de qué estoy hablando y qué es el triángulo de exposición, os voy a dejar justamente aquí arriba un vídeo que hice acerca del triángulo de exposición en el que lo explico todo mucho más en detalle y en qué afecta cada parámetro a la imagen o vídeo que estéis realizando. Para poder aumentar o disminuir un paso en vuestra cámara, lo que vais a tener que hacer básicamente es dar 3 clics a las ruedas o diales correspondientes en los que tengáis configurado cada uno de los parámetros del triángulo de exposición, menos el ISO. El ISO solamente es con un clic. Entonces, básicamente, para aumentar un paso, por ejemplo, pasar de F4 a F2.8, lo que vais a tener que hacer básicamente es dar 3 clics a la rueda en la que tengáis configurado el diafragma, al igual con la velocidad de obturación y demás. Es bastante sencillo en este aspecto y no es que sea muy complicado, solamente tenéis que mirarlo de esa forma, de dar 3 clics a lo que vendría siendo la rueda en la que tengáis configurado cada parámetro. Lo más probable es que os aparezcan números intermedios entre cada paso, como pueda ser, por ejemplo, en el diafragma, el F2.2 o el F3.6 o el 6.3. Bien, esto básicamente son tercios de un paso completo. Y las cámaras lo empezaron a introducir en la era de las cámaras digitales. Las primeras cámaras digitales empezaron a incluir
estos tercios para conseguir una exposición mucho más precisa, ya que no siempre necesitamos aumentar un paso completo o disminuir un paso completo. Y de esta forma podemos regular muchísimo más la cantidad de luz que está entrando a nuestra fotografía o a nuestro vídeo para conseguir un mejor resultado. Así que es lo que digo, para dar un paso completo vais a tener que dar 3 clics y si dais un clic lo que vais a hacer es ir básicamente entre tercios de pasos y básicamente va a ser pues eso, un tercio de un paso completo la cantidad de luz que estéis aumentando o reduciendo. Así que bueno, ahí estaría. Bien, seguro que a estas alturas del vídeo os surge una pregunta que yo también tuve en su momento y es ¿por qué el doble o mitad de luz cuando exponemos una imagen? Bueno, la explicación a esto es bastante compleja, pero voy a intentar resumir lo más fácilmente posible. Básicamente, el sensor de una cámara funciona muy similar al ojo humano, es decir, no funciona de una forma lineal, sino más bien exponencial. Me explico. Cuando nosotros estamos en una situación de poca luminosidad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en una habitación donde hay poca luz, lo que hacemos es encender una bombilla. Cuando encendemos una bombilla, nuestro ojo va a percibir muchísimo mayor cantidad de luz y por tanto va a poder ver mucho más. Bien, pues el sensor funciona de la misma manera. Cuando, por ejemplo, abrimos el diafragma o directamente encendemos un foco más para iluminar con mayor claridad, por así decirlo, para que se vea mayor cantidad de cosas, pues lo detecta como una gran variación, es decir, lo detecta como que ha habido un cambio muy brusco en la luz. Mientras que en una situación en la que ya hay mucha luminosidad de por sí y, por ejemplo, estamos en un día soleado en la que hay un sol radiante, no hay ni una sola nube, pues lo que va a ocurrir es que el sensor va a percibir muchísimo mayor cantidad de luz y no va a tener problema. Sin embargo, si pasa, por ejemplo, una nube y tapa un poco el sol, el sensor de la cámara lo va a percibir como una pequeña variación, ya que de por sí hay muchísima mayor cantidad de luz. Y esa es la razón por la cual se mide de esta forma en doble o mitad, ya que cuando no hay demasiada luz en la escena y variamos este valor y le damos mayor cantidad de luz al sensor, lo va a percibir como una variación muy grande, mientras que si hay mucha luz de por sí y variamos, por ejemplo, el diafragma y lo cerramos, un paso por ejemplo, lo va a percibir como una pequeña variación. Así que básicamente esa sería la explicación más o menos sencilla por la cual el sensor se mide en doble o mitad cuando hablamos de pasos. Bien, pues una vez que ya os he explicado qué son los pasos de luz, vamos a intentar llevar a cabo una pequeña prueba para que lo entendáis de una forma mucho más gráfica. Imaginaos que queréis realizar una fotografía en un día soleado y medio nublado también, medio soleado, medio nublado, y podéis utilizar los siguientes parámetros para conseguir una poca profundidad de campo, es decir, un desenfoque pronunciado. En el tema de la apertura vamos a utilizar un f1.8, en la velocidad de obturación vamos a utilizar una velocidad de 1/500 y en el ISO vamos a utilizar un ISO mínimo de 200. Con estos parámetros vamos a conseguir una imagen bastante estética en la que no va a haber mucho desenfoque de movimiento en el caso de que nuestro sujeto se mueva, ya que estamos utilizando una velocidad de obturación más o menos mediamente rápida, y por otra parte vamos a conseguir mucho desenfoque ya que estamos utilizando una apertura muy grande. Pero ahora os pongo un ejemplo. Imaginaos que queremos conseguir la misma exposición, es decir, la misma estética de la imagen, pero con una profundidad de campo mucho mayor. Es decir, queremos que todo salga mucho más enfocado. Bien, pues para ello lo que vamos a hacer es implementar los pasos y entender los pasos. Lo que vamos a hacer básicamente es bajar 4 pasos de diafragma y ponerlo en un F8. También vamos a subir 2 pasos, lo que vendría siendo la velocidad de obturación, y lo vamos a poner a 1/125, y también vamos a subir otros 2 pasos de ISO y lo vamos a poner en ISO 800. Con esta configuración que os acabo de decir, vamos a conseguir exactamente la misma exposición que con la imagen anterior, pero con una profundidad de campo mucho mayor. Como veis, entender los pasos es algo muy sencillo y lo que principalmente tenéis que recordar es que subir un paso hace referencia a que va a entrar el doble de luz y bajar un paso quiere decir que va a entrar la mitad de luz que en la escena anterior. La verdad que es muy fácil de recordar y muy sencillo. De esta forma, ahora cuando alguien os hable
de modificar un paso u otro, vais a entender exactamente a qué se está refiriendo y podéis llevar a cabo pues esa configuración de la que os están hablando. Por otra parte, deciros que este tema de los pasos afecta de igual manera a la fotografía que al vídeo, ¿de acuerdo? O sea que cuando hablemos de pasos hacemos referencia a lo que vendría siendo tanto la fotografía como el vídeo de forma exactamente igual. Lo único que, como ya sabréis, y si no lo sabéis yo os lo comento, es que básicamente el vídeo se rige bajo la regla de los 180 grados, que básicamente dice que debemos obturar al doble que de fotogramas por segundo a los que estemos grabando. Es decir, si grabamos a 24 fotogramas, deberemos obturar a 1/50. Aunque si no sabéis muy bien qué es esto de la regla de los 180 grados, os voy a dejar justamente aquí arriba un vídeo en el que lo explico con todo detalle y también con ejemplos. Bien, quiero hacer aquí un pequeño inciso y hablar de los filtros ND, ya que están directamente relacionados con lo que vendría siendo la cantidad de luz que dejamos pasar a nuestro sensor. Básicamente los filtros ND son esenciales para poder grabar en exteriores respetando la regla de los 180 grados y también para realizar fotografías de larga exposición. Básicamente lo que hacen los filtros ND es limitar la cantidad de luz que va a llegar a nuestro sensor. Esto se calcula en pasos y con una serie de números como pueda ser ND16, ND32 o ND64. Dependiendo del ND y el número que aparezca al lado, tendremos mayor o menor cantidad de pasos que limitan. En el caso de vídeo, el que más se usa es el ND32, ya que limita 5 pasos de luz respecto a la velocidad de obturación y también a la apertura de diafragma que estemos utilizando. Así como digo, si vais a realizar fotografías de larga exposición o vídeo en exteriores, vais a necesitar estos filtros para evitar que entre mayor cantidad de luz al sensor. De todas maneras, también hice un vídeo, otra vez os pongo otro vídeo aquí arriba, de lo que vendría siendo los filtros ND para que entendáis lo que son. Algo muy importante de las cámaras que también se calcula en pasos es el rango dinámico. Explicado muy brevemente, el rango dinámico es la capacidad que tiene el sensor de nuestra cámara para captar diferentes luminosidades. Cuando hablamos de que X cámara tiene 8 pasos de rango dinámico en vídeo, por ejemplo, básicamente los pasos lo que nos indican es la cantidad de luminosidades que el sensor puede exponer al mismo tiempo con detalle. Es decir, desde la zona más clara con detalle a la más oscura con detalle irían 8 pasos. Con detalle hacemos referencia a que básicamente se distinga la textura, el color y la forma de ese objeto o de esa zona de la escena. A mayor cantidad de luminosidades el sensor sea capaz de captar, es decir, por ejemplo, que tenga un rango dinámico de 15 pasos, quiere decir que mayor detalle vamos a poder exponer al mismo tiempo, ya que vamos a poder exponer mayor cantidad de altas luces y mayor cantidad de sombras al mismo tiempo y de esa forma tener mucho más detalle en la escena. Básicamente eso sería la explicación breve de lo que vendría siendo los pasos en el rango dinámico. En el aspecto de la estabilización, ya sea mecánica o electrónica, en el cuerpo o en el objetivo de la cámara, también se le aplica esta expresión de pasos. Básicamente los pasos en el tema de la estabilización lo que nos indican es cuánto podemos bajar la velocidad de obturación para que la imagen nos salga movida respecto a la focal que estemos utilizando. Si tenemos un objetivo de 50 milímetros, por norma general, para que la imagen nos salga trepidada, es decir, que la imagen nos salga movida, deberíamos utilizar una velocidad mínima de obturación de 1/50. Pero si tenemos una cámara con una estabilización de 5 pasos, podemos bajar 5 pasos la velocidad de obturación y aún así la imagen seguirá quedando nítida. Es decir, pasamos de una velocidad de obturación de 1/50 a una velocidad de obturación de 1/1.6 a pulso. Es decir, podemos realizar fotografías a pulso a muy baja velocidad dependiendo de la estabilización que tengamos. Por ello hay que tenerlo muy en cuenta y cuando veamos que una cámara tiene un estabilizador, ya sea mecánico o electrónico, como digo, tenemos que prestar mucha atención a qué cantidad de pasos estaría trabajando ese estabilizador, ya que de eso dependerá del que podamos bajar mayor o menor cantidad la velocidad para poder disparar a pulso. El entender qué son los pasos en fotografía es algo igual de importante que el entender qué es el triángulo de exposición,
ya que de esta forma podremos sacarle mayor partido a nuestra cámara y poder realizar vídeos o fotografías con diferentes estilos. Además de que también es vital tener estos conocimientos a la hora de relacionarnos pues, con otros fotógrafos y demás para poder de esa manera tener conversaciones mucho más fluidas y que cuando nos hablen de pasos pues entendamos a qué se están refiriendo. En fin, como digo, es muy importante entender el tema de los pasos y espero que en este vídeo os haya aclarado las dudas. De todas formas, me podéis dejar aquí debajo en los comentarios cualquier pregunta que tengáis acerca de este vídeo o de cualquier otra cosa. También deciros que si os ha servido este vídeo me podéis dejar un buen like, que se agradece muchísimo. También os podéis suscribir y activar la campanita, que no vale para nada, pero bueno, ahí está. Y también me podéis seguir en mi Instagram, que lo tenéis justamente debajo en la descripción y que cada vez que voy a subir vídeo y demás, pues lo comunico por ahí. Dicho esto, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chavales.